Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este episodio 10 de la tercera edición del Mastermind y vamos hoy con un tema que da mucho que hablar y con una de las revelaciones de las anteriores ediciones por la profundidad y frescura y novedad de los temas que ha tratado. Manuel Santos Bermejo, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Ya solucionado los problemas técnicos y me ha pasado un poco el estrés. Bueno, no pasa nada. Esto siempre es un poco estresante, pero siempre hay recursos. Bueno, no lo vais a ver, pero lo vais a oír. Os presento a Manuel, graduado en fisioterapia en la Universidad de Valladolid, máster oficial en fisioterapia musculoesquelética avanzada para el tratamiento del dolor por la Universidad Autónoma de Madrid, Centro Universitario La Salle, especialidad en trastornos de articulación temporomandibular y dolor cérvico, orofacial y cefaleas. Hizo un internship universitario en Dinamarca, en la University College South Denmark, estancia de prácticas internacionales. Trabajó en la pandemia en la gerencia de atención primaria Burgos. Es fisioterapeuta en el ámbito privado de Burgos también y tiene experiencia en la realización de charlas educativas para la promoción de la salud en poblaciones vulnerables, como pacientes con migraña, estrés, insomnio, etcétera, así como la realización de sesiones de ejercicio terapéutico grupales en pacientes con dolor crónico en Burgos. ¿Y de qué nos va a hablar? Del miedo que dice que manda la mente, ¿sí? Pues ahora, pues vamos con esta mastermind de miedo. Adelante, Manuel. Eso es, José Luis. Bueno, la frase del miedo mata la mente, como la imagen que está justamente que he escogido para poner de fondo, no sé si alguno de vosotros la reconoce, pero está justamente sacada de una escena de una película de ciencia ficción que se estrenó recientemente el año pasado, que es la película de Dune, que está basada en el libro del mismo nombre, que es que es un libro de ciencia ficción súper famoso que ya tiene unos años, de Frank Herbert, de los años 60, y que uno de los temas principales del libro, que la trama es como una especie de juego de tronos, así como con casas de nobles, pero en un ámbito así como intergaláctico, uno de los temas principales que se tratan es el miedo, ¿vale? Y una de las frases pues más así icónicas es esa, ¿vale? Que el miedo mata la mente. Eh, entonces, bueno, la charla va justamente de eso y de hecho se me ocurrió que el tema podía ser este porque viendo la película, en una de las escenas me recordó mucho en parte, los tratamientos que hacemos con los pacientes y cómo se sienten al exponerse a tareas que les dan miedo. Y por eso lo primero que me gustaría es, de hecho, que veamos la escena, que no sé si con suerte se compartirá el audio también. Creo que dentro de las opciones le he dado a compartir audio de la presentación. Espero que se escuche. Si no, pues me decís, ¿vale? De todas formas, voy a intentar poner los subtítulos y ponerlo a una velocidad un poco alta para que no nos retrase mucho, ¿vale? Ok. Decidme si podéis escucharlo o no. Si no lo escucháis, pues no pasa nada, ¿vale? Yo os lo describo luego. A ver. No se escucha el audio. No se escucha el audio. No. Bueno, no pasa nada. Y los subtítulos, de hecho, me dice que no están disponibles. Bueno, no sé. Bueno, os resumo un poco la escena que estáis viendo. El protagonista, pues, es este chico de aquí, ¿vale? Que es Paul Atreides y está a punto de pues, ser juzgado por una especie em, de líder de una orden religiosa, ¿vale? Que tiene así como poderes un poco sobrenaturales, ¿de acuerdo? Que es esta mujer que estáis viendo aquí, ¿vale? Como me sé casi el diálogo de memoria, pues os lo voy a decir. Lo que le está pidiendo a Paul es que meta la mano dentro de la caja. Paul la pregunta que qué hay dentro de la caja y ella dice que dolor. Y que si saca la mano de la caja le clavará esta aguja, que es una aguja venenosa y que en el momento pues le matará. ¿Vale? Ahí vemos cómo se le coloca el cuello, que esa es justamente la imagen que había puesto antes. Y aquí es cuando Paul, poco a poco, empieza a notar como sensaciones en la mano que ha metido dentro de la caja. Al principio es como un leve ardor que luego se va incrementando, ¿vale? Ahora lo vais a ver, voy a rebobinar un poco hacia adelante. Vale, cuidado, espera que lo he movido. Eso es. No sé si, o sea, ver se está viendo, ¿no? Sí, perfectamente. Vale.
Bueno, esa que está ahí afuera es como su madre, que sabe lo que va a pasar y pues teme por su vida, lógicamente. Ahí vemos cómo está sufriendo. Él lo que nota realmente es que su mano dentro de la caja está ardiendo, ¿vale? Se está como incinerando. Y mentalmente lo que está haciendo es recitar una letanía, que es la letanía del miedo, dentro de la cual está la frase, que es como un mantra que se repite a sí mismo de que el miedo mata la mente, ¿no? Que es algo como que se repite a sí mismo para soportar el dolor, ¿no? Y aquí ya justamente, pues, ella decide terminar la prueba. Ahí vemos cómo se imagina la mano ardiendo, ¿vale? Todo esto con audio, pues es mucho más épico que si lo narro yo, pero bueno. Y aquí viene lo interesante, ¿vale? Justamente, pues saca la mano y parece que no ha pasado nada, ¿vale? Uy, a ver si puedo. Vale. Bueno, esta es la letanía que se recita a él mismo. Y bueno, no sé si a vosotros os ha recordado un poco a cosas que hacéis en consulta, pero a mí pues sí que me recordó un poco a eso, ¿no? A los pacientes enfrentándose a una tarea que a veces duele y a la que se tienen que exponer y tienen que hacerlo con algún tipo de herramienta, ¿no? Que les permita luchar contra ese miedo al dolor. Y esto es lo primero de lo que vamos a hablar. ¿Vale? Esta es la primera parte de la charla en la que voy a hablar, pues, lo que es el miedo al dolor y la relación que tienen estas dos cosas, ¿vale? Estas dos experiencias. En parte también he querido hablar de esto porque, pues, según diversos estudios, sabemos que el dolor per se sí que es verdad que puede ser un elemento discapacitante en la persona y puede generar discapacidad en nuestros pacientes, pero lo curioso es que el miedo al dolor puede ser incluso un elemento más discapacitante todavía que el propio dolor. ¿Vale? O sea que es algo que si lo identificamos dentro de nuestros pacientes es súper importante que tengamos herramientas para gestionarlo de la manera adecuada. Vamos a empezar intentando definir qué es el dolor y qué es el miedo por separado y luego cuál es su relación. ¿Vale? El dolor, pues hay miles de definiciones, no quiero traer definiciones muy técnicas como las de la IASP. Yo siempre se lo defino a los pacientes como una señal de alarma, ¿vale? Que realmente es una experiencia compleja y que evoca respuestas cognitivas, psicofisiológicas y que también siempre va asociado con una conducta, ¿vale? El dolor siempre es una señal que incita a la acción, generalmente a la evitación de aquello que precisamente está causando dolor. Y por otro lado, el miedo, que normalmente, que también tiene muchas definiciones y que normalmente simplemente lo definimos como un estado emocional, ¿vale? Un estado emocional aversivo, en realidad también es una experiencia compleja, como todas las que tenemos, ¿vale? Son experiencias integradas, no hay solo ese componente de sensación o ese componente de emoción, sino que todo está ligado y todo está imbricado también con no solo la respuesta emocional, ¿no? El estado de temor, como podéis leer, sino una respuesta cognitiva, es decir, las creencias con las que yo asocio este miedo, es decir, el por qué lo estoy teniendo, por ejemplo, también el foco de atención, ¿no? La vigilancia que pongo sobre los determinados elementos que me rodean. También hay una respuesta fisiológica súper conocida que todos sabemos que es la del estrés y respuestas conductuales, ¿vale? Que pueden ser variadas. Pueden ser una respuesta de evitación o una respuesta de lucha o huida, ¿vale? Pero bueno, lo importante es entender que el dolor no es solo un estado emocional, sino una experiencia compleja, ¿vale? Y lo que sabemos también es que el dolor y el miedo, pues neurofisiológicamente están relacionados, ¿vale? Tienen áreas que comúnmente se han denominado como centros de amenazas que se activan ante ambas experiencias, pero no es toda la activación completamente la misma, ¿vale? Aunque tienen un correlato neural solapado, son cosas de hecho diferentes, ¿vale? De hecho, aunque el miedo y el dolor normalmente suelen ir de la mano, no
siempre ocurre así. De hecho, podemos tener una experiencia de dolor asociada a estados emocionales completamente diferentes, como por ejemplo el placer, ¿vale? Emociones positivas. Tampoco me voy a parar aquí a definir exactamente qué situaciones son esas, porque creo que todos nos podemos hacer una idea. Y el miedo, por supuesto, puede aparecer por muchos motivos, no siempre ante un elemento, ante una experiencia dolorosa, ¿vale? Sin embargo, a veces pues sí que aparecen juntos y es lo que llamamos el miedo al dolor, ¿vale? Que es una etiqueta dentro de la que se agrupan miedos a muchas cosas relacionadas con el dolor, ¿vale? Por ejemplo, lo que nosotros más manejamos es el miedo al movimiento, que creo que ya todos entendemos lo que es el término de la kinesiofobia, ¿vale? Entonces, el miedo al dolor, pues también es una etiqueta que tiene muchas definiciones y que buscando un poco sobre el tema, a mí una de las que más me han gustado ha sido esta, ¿vale? Fijaos, de Boles y Fenslow, que es de hace de hace más de 40 años, de los años 80, y que me parece perfecta, ¿vale? Según su modelo perceptivo defensivo recuperativo, ellos dicen que el dolor propiamente no genera miedo, ¿vale? Lo cual es cierto, no es la sensación dolorosa la que intrínsecamente hace que aparezca el miedo, sino más bien la expectativa de que ese dolor vaya a aparecer y su significado amenazante, ¿vale? Que esto es lo más importante, es decir, la interpretación es lo que evoca el miedo, ¿vale? Cuando nosotros entendemos que esa señal de alarma del dolor lo que nos está indicando es un daño grande en los tejidos, ¿vale? O de que el organismo realmente está en peligro, cuando tenemos esa intuición, ahí es cuando realmente emerge, ¿no? Esa experiencia de temor ante esa señal de alarma del dolor. Entonces, el miedo, por tanto, es un estado emocional que se asocia a los estímulos, los inputs o los eventos, los contextos que generan esa señal de alarma. Es decir, de nuevo, no es miedo al dolor, propiamente a la sensación de dolor, aunque esto también puede existir en unos poquitos casos, sino el miedo propiamente a lo que representa el dolor, a lo que se interpreta como amenazante, ¿vale? Que este estímulo pues, puede ser muchas cosas, muchos estímulos. Puede ser el tacto, ¿vale? Puede ser miedo a un determinado sonido, a un sonido ligado con el dolor, ¿vale? Miedo al movimiento, como hemos dicho, la kinesiofobia, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para que en el futuro nosotros aprendamos a evitar ese evento o ese contexto o ese estímulo que, pues en efecto, nos está causando el dolor o que lo hemos interpretado así, ¿vale? Y que lo hemos interpretado como una posible amenaza, un posible daño, ¿vale? Que viole la homeostasis. Por lo tanto, su propósito es el aprendizaje predictivo para sobrevivir, ¿vale? Es decir, evitar esos posibles estímulos que interpretamos que son dañinos y que por eso han causado la señal de alarma. Entonces, como hemos introducido esta tercera pieza del aprendizaje, que es fundamental para entender la relación entre el miedo y el dolor, he decidido también mostraros este esquema de este estudio que, pues bueno, lo recomiendo mucho, ¿vale? De Seymour de 2019. Bueno, hay muchas referencias y si alguno las quiere, pues que me escriba un correo, lo que sea, ¿vale? Yo tengo una carpeta donde están todas guardadas, todos los artículos descargados y si necesitáis cualquiera en concreto, pues me lo decís y yo os los paso, ¿vale? En concreto, en este artículo se habla de los sistemas de aprendizaje para evocar la respuesta del dolor, ¿vale? No se habla propiamente del miedo, pero se hace un repaso de cómo funcionan todos estos sistemas de aprendizaje, ¿vale? Vemos que todos están integrados desde las respuestas reflejas, que sería el sistema de aprendizaje más sencillo, la manera de relacionarlos con el entorno más sencilla, que hemos heredado de cuando éramos pues simples bacterias, porque recordemos que todos venimos evolutivamente de las bacterias, ¿vale? Que son prácticamente transistores. Tú les estimulas de una manera y ellos emiten una respuesta que es casi una respuesta refleja sin procesamiento, ¿vale? Y nosotros todavía mantenemos ese tipo de respuestas, aunque son incluso un poquito más complejas, pero bueno, todos tenemos nuestros reflejos. El reflejo de retirada, por ejemplo, sería uno de ellos, ¿vale?
Y luego, evolutivamente, pues se ha ido construyendo por encima de eso. Luego aparecieron los sistemas de aprendizaje por condicionamientos, que serían dos: el sistema de aprendizaje de condicionamiento clásico o pavloviano y el sistema de aprendizaje instrumental, que ahora vamos a comentar cuáles son. Y por último, el sistema de aprendizaje cognitivo, que es un sistema que ya está basado en un modelo, que en concreto sería nuestros modelos y representaciones mentales, ¿vale? Que solo pueden hacer los seres pluricelulares, complejos, que pueden imaginar futuros eventos aversivos en el futuro, ¿vale? Y que sería pues algo más específico de eso, del ser humano, ¿vale? Que nosotros es muy importante. Y vemos que todos están como las muñecas estas rusas, ¿no? Que creo que se llaman matrioscas, que están como todas unas metidos dentro de otros, ¿vale? Y vemos que los sistemas más complejos de aprendizaje, como puede ser el cognitivo, retroalimentan o modulan los sistemas más inferiores, pero que al revés está construido precisamente de estos sistemas, ¿no? Partiendo de las respuestas reflejas, de ahí en adelante. Entonces, vamos ahora a explicar un poco uno a uno esos sistemas de aprendizaje y qué papel tendría el miedo en cada uno de ellos, ¿vale? Y el primero que vemos aquí, que fue formulado por Descartes, o es el más famoso formulador de este sistema de aprendizaje, es el sistema de las respuestas reflejas, ¿vale? Según Descartes, todo en nuestro cuerpo funcionaba con respuestas reflejas. Ante un estímulo se activaban esos cablecitos, ¿no? Que él intuía que transmitían la información, que eran los nervios, que en eso, pues bueno, en cierto sentido sí que tenía razón, y de ahí el organismo evoca respuestas reflejas, ¿vale? Que puede ser la propia señal de dolor, la experiencia de dolor y también la respuesta conductual, ¿vale? Que en este caso, si lo apreciáis dentro del circulito, pues he puesto el reflejo de retirada, ¿no? Que hemos mencionado antes. Pero bueno, a ver, este esquema, claro, es muy sencillo, ¿no? O sea, luego en el futuro, bastantes años más adelante, llegó Pavlov, ¿vale? Que es el hombre este de los perros, que yo creo que todos conocemos un poco la historia, ¿no? De los perros que salivaban ante el estímulo de la campanilla. Y dijo, bueno, a ver, esto no puede ser tan sencillo, porque nosotros al final tenemos que predecir qué va a ocurrir en el futuro, y eso es el aprendizaje, ¿vale? Entonces es normal que se generen asociaciones entre estímulos, ¿de acuerdo? Para evitar posibles estímulos que puedan ser dañinos, es decir, evitar como un contexto de estímulos, no solo el estímulo que está excitando al nociceptor, al nervio en concreto que transmite la información y que a partir de ahí se evoca ya la respuesta, ¿no? de dolor o la respuesta conductual de evitación. Entonces, él estudiando los condicionamientos, pues vio que si dos estímulos se solapaban en el tiempo y los repetía muchas veces, un estímulo que a priori es neutro y que no causa esa respuesta de evitación o de dolor, como puede ser, por ejemplo, agacharnos a coger una silla, a coger, perdón, una caja, si se asocia con un estímulo de daño dentro del cuerpo, por ejemplo, una inflamación a nivel de la columna, porque hay, yo qué sé, cualquier tipo de daño tisular, ya sea una hernia aguda, una fractura, una fisura, lo que sea, pues eso se va a asociar en el tiempo y ambas cosas al final van a terminar estimulando al organismo para que se evoquen las respuestas tanto de dolor como la respuesta conductual de evitación, es decir, el no agacharme, no echarme hacia adelante. No porque agacharme sea algo peligroso, sino porque lo he asociado con algo peligroso, ¿vale? Que me causa dolor. Entonces, agacharse, que es el estímulo neutro, lo llamamos comúnmente en este lenguaje pavloviano estímulo condicionado. El estímulo dañino es el estímulo incondicionado, ¿vale? Y la respuesta, que puede ser tanto el dolor en sí mismo y la respuesta conductual de evitación, lo llamamos respuesta condicionada, ¿vale? Porque al final es una respuesta que se ha condicionado no solo al daño que genera la nocicepción y el dolor, sino también ahora, por aprendizaje asociativo, al estímulo neutro, ¿vale? Y aquí es donde entra un poco el papel del miedo,
¿vale? El miedo va a ser la respuesta emocional que, como hemos dicho, sirve para que aprendamos que ese estímulo que puede ser aversivo para el organismo, que el organismo ha interpretado como dañino, se fije más, ¿vale? Se fomente, se retroalimente ese aprendizaje. Entonces nosotros lo que vamos a aprender es que al final tenemos que tener miedo al estímulo neutro, precisamente. El estímulo que realmente no es dañino ni nada por el estilo, ¿no? Agacharnos a coger una caja, todos sabemos ya de sobra que no nos va a partir la espalda, pero ¿qué pasa? Que el miedo nos ayuda a interpretar que eso es así, ¿vale? Es en sí mismo parte de esa interpretación, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto con los años, pues el equipo de Meulders y de Blayen, ¿vale? Blayen, que más tarde hablaremos de él, que tuvo una ponencia súper interesante que también me motivó mucho para hacer todo esto en el Congreso de Afrontamiento Activo del Dolor, pues él lo que se ha dedicado es a generar como paradigmas experimentales, es decir, en laboratorio, que expliquen un poco estos fenómenos de aprendizaje, ¿no? Y la relación que tienen con el miedo. Y ellos, pues en su laboratorio, desarrollaron unos paradigmas con un joystick, ¿vale? Pedían a los sujetos que participaban que girasen el joystick a una determinada dirección. Ese movimiento es el estímulo que nosotros llamamos condicionado, que es un estímulo neutro, no debería causar ningún tipo de respuesta, pero ¿qué pasa? Que a una determinada dirección pues sueltan un calambre a esas personas, ¿vale? En este caso creo que es la dirección cuando lo giran hacia la izquierda. Entonces, siempre que lo giran a la izquierda, ¿qué pasa? Que calambre en la muñeca. Y ahí es cuando, como se dan a la vez esos dos estímulos, el calambre, la descarga dolorosa sería el estímulo incondicionado, como se dan a la vez, al final la respuesta de miedo-evitación, que es la respuesta condicionada que nosotros deberíamos tener solo ante el calambre doloroso, ahora por asociación, lo que aparece en el primer punto, que se llama adquisición, ¿vale? Ahora va a pasar a ser una respuesta condicionada, es decir, el propio movimiento cuando los pacientes intentan moverlo a la derecha, aunque no aparezca ya la descarga dolorosa, tienen ese miedo, ¿vale? Se les mide la conductancia en la piel, el tiempo que tardan en mover la palanquita, es como que se lo piensan, ¿no? Tienen esa respuesta también conductual que hemos dicho que va asociada al miedo, ¿no? La respuesta que ellos llamaron de miedo-evitación. Y también pues, observaron otros fenómenos. El fenómeno, por ejemplo, también de extinción, que es muy interesante. Si durante un tiempo el estímulo incondicionado desaparece, que en este caso es la descarga, pues también desaparece esa asociación, ¿no? Ya no hay una respuesta condicionada de evitación cuando movemos el joystick hacia ese lado. Y por último, una generalización, que esto es muy interesante. Los pacientes ya no solo tienen esas respuestas condicionadas de evitación ante el estímulo de mover el joystick justamente hacia la izquierda, sino que, por ejemplo, si lo mueven hacia la izquierda, pero ligeramente arriba o ligeramente abajo, es decir, un movimiento que es muy, muy, muy parecido al del estímulo condicionado, pues resulta que por generalización también va a aparecer la respuesta condicionada de miedo de evitación ante ese estímulo. Y esto es un poco lo que he tratado de representar ahora en el esquema, ¿vale? Podéis ver que ya no es solo agacharme hacia adelante, sino que ahora cosas que tienen que ver con agacharme hacia adelante, que pueden ser, pues, por ejemplo, el tamaño, la forma o el color de la caja, movimientos similares a agacharme hacia adelante, por ejemplo, agacharme hacia adelante con una desviación hacia la izquierda, una inclinación, una rotación. Si esto se prolonga en el tiempo, pues puede que incluso cualquier movimiento de la espalda, incluso una extensión, puede llegar a ser un estímulo condicionado, ¿vale? Y el contexto, que lo he intentado marcar aquí con este circulito, pues por ejemplo, si eso nos ha ocurrido levantar si el dolor asociado a levantar el peso o el daño a la lesión han tenido que ver o han ocurrido en un determinado contexto, como puede ser levantar una kettlebell en un gimnasio, pues ese contexto, ahí va a ser más fácilmente generalizable esa respuesta condicionada, ¿vale? Que eso también pues, es un elemento de aprendizaje y generalización. Y el miedo, pues lo mismo, ¿no? Vamos a aprender a temer ya no solo a agacharnos hacia adelante, sino también vamos a tener más miedo de levantar cajas rojas, si nos fastidiamos levantando una caja roja o una kettlebell roja, o vamos a tener más miedo también dentro de ese contexto del gimnasio o de la consulta o de la oficina con el jefe detrás gritándonos o lo que sea, ¿vale?
Pero luego, además de ese sistema de aprendizaje, que es el sistema de aprendizaje de condicionamiento clásico, ¿vale? Llegó luego Skinner más tarde, me parece que en la década de los 50 o de los 80, y dijo, bueno, pero es que claro, no es, o sea, hay más cosas detrás de esto, porque cuando ya se ha generado una respuesta, una conducta, ¿vale? El resultado asociado a esa conducta que hemos tomado, es decir, si yo dejo de moverme o no me agacho hacia adelante y se para el dolor, ahí se ha generado un resultado. Y en función de ese resultado, ¿vale? Que puede ser un refuerzo, si refuerza esa conducta, o un castigo, pues va a haber un aprendizaje también, ¿no? En función del resultado que yo obtenga con lo que yo haga, fomentaré más esa respuesta de evitación, esa respuesta de miedo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el alivio es una estrategia que a corto plazo, digamos, es muy útil, porque efectivamente si no me muevo y estoy quietito, todos sabemos que la espalda no me va a doler. Estoy evitando tanto el estímulo dañino como el estímulo neutro, el estímulo condicionado, ¿vale? Entonces ahí la respuesta, y además no me estoy exponiendo a una actividad que genera miedo. O sea que en principio va a haber un alivio. Pero ¿qué sabemos? Que claro, a medida que ese alivio se perpetúa en el tiempo, es muy probable que esa estrategia deje de ser útil. Si siempre estamos parados, al final el cuerpo, por muchos motivos, se va a desacondicionar, esas respuestas de dolor es muy posible que sigan ahí y sencillamente no podemos evitar flexionar la columna. Es imposible. En algún momento de nuestro día a día vamos a tener que evitarla, ¿vale? Entonces, a largo plazo, ¿qué pasa? Que deja de ser un refuerzo positivo y lo que ocurre es que se genera mucha más incertidumbre, porque aquello que antes me funcionaba ya no me funciona y eso va a retroalimentar también mucho. Claro, como no entendemos muy bien cómo podemos gestionarlo y qué es realmente lo que está pasando, va a retroalimentar mucho el miedo, ¿vale? Y el miedo al mismo tiempo va a servir de catalizador, que es un poco lo que estamos diciendo hasta ahora, de todo ese antiguo aprendizaje que ha habido, tanto del aprendizaje instrumental de Skinner, ¿vale? Que es el tío que lo formuló, el de las palomas, este que está aquí abajo, como el aprendizaje pavloviano, que es el de Pavlov, el de los perros, que era el de antes, ¿vale? El de las asociaciones. Y por último, si os acordáis, dentro del esquema ese que habíamos visto al principio, que os había dicho que era como de matrioscas, había un cajetín como superior, ¿no? Que englobaba a todos. Y ese es el sistema de aprendizaje cognitivo, ¿vale? Es un aprendizaje que decimos que está basado en modelos y esos modelos son precisamente los modelos mentales, ¿vale? Las representaciones, las cogniciones conscientes, las creencias que nosotros desarrollamos de lo que está sucediendo, ¿vale? Que ya os he dicho que esto es pues algo más, no sé cómo decirlo, más típico de organismos complejos. No sé si de los animales en general, es muy difícil saberlo. Puede que haya primates inteligentes o mamíferos inteligentes que puedan hacer esto, pero sobre todo de los humanos, ¿no? Y por eso lo he representado pues como con el mítico sanitario que lo veis ahí arriba a la izquierda, en la esquina, que está pues eso, con el dedito así hacia abajo como diciendo, a ver, es que normal que te duela, porque agacharse es malo, porque si te agachas es que vas a tener más dolor, porque te van a protuir los discos, pues, o por lo que sea, ¿no? Y precisamente, ¿qué te va a decir esa persona? Pues deja de hacer esto, ¿no? ¿Qué eres? ¿Powerlifter profesional? ¿Te dedicas a levantar peso? O más sencillo que eso, ¿trabajas en una fábrica levantando peso, doblando la columna sin que puedas evitarlo? Pues deja ese trabajo, ¿no? Porque ese trabajo va a ser perjudicial para ti y te va a terminar destruyendo la espalda, ¿no? O vas a acabar con una espalda de un señor mayor o todas estas cosas que hemos escuchado. Entonces, claro, como hemos dicho, esas creencias de ese sistema de aprendizaje cognitivo que es muy sensible a la información exterior, ¿vale? Sobre todo a la información de expertos, pues va a retroalimentar absolutamente el resto de cosas y lógicamente va a actuar directamente sobre el componente de el miedo al dolor. Que si os fijáis, ya no es tanto miedo, como hemos dicho, a la propia sensación de dolor, sino el miedo a la interpretación que se está reforzando constantemente de que hay un daño en el organismo, ¿vale?
Que esto, insisto, es muy importante. Si nosotros entendemos, que es precisamente el propósito muchas veces de la educación, que no hay un daño en el organismo, pues, o que hay un daño pues, más comedido de lo que nosotros inicialmente creíamos, es más probable que ese miedo se reduzca, ¿vale? Y así es como terminamos pues, en este ciclo de miedo-evitación, que pues, yo creo que todos ya lo conocéis, ¿vale? Este sería parte del esquema del modelo de miedo-evitación de Blayer, ¿vale? Que lo presentó en un paper en el año 2000, o sea, ya hace mogollón de tiempo. Y sigue súper vigente, ¿vale? Lo que hemos aprendido es aprendizaje asociativo, pero también reforzado por el sistema de aprendizaje cognitivo, creencias, etcétera, etcétera. Todo eso va a evocar esas respuestas condicionadas que puede ser tanto el dolor como la conducta de evitación, como la compleja respuesta del miedo al dolor, que hemos dicho que dentro de ella había como varios tipos de respuestas, ¿no? Que era una experiencia compleja, que tenía pues ese componente cognitivo, de que se va a generar esa hipervigilancia, ese catastrofismo. No solo es el estado emocional de temor o de miedo, y por último, la respuesta fisiológica de estrés, de acumulación de cortisol en el organismo, de activación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Todo eso se va a retroalimentar entre sí. Normalmente las flechas suelen ser unidireccionales en este esquema, pero yo siempre las pinto bidireccionales porque todo retroalimenta todo, ¿vale? Y como vemos al final, pues bueno, llegamos al punto del hombre que está arriba temblando con el taca-taca, porque ahí es cuando se ha generado ya una degeneración mental y física con cuadros de ansiedad y depresión enormes, ¿vale? Que pues, insisto, van a retroalimentar otra vez todo lo demás, las respuestas condicionadas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues bueno, que esto no está flotando ahí en ningún lado, ¿de acuerdo? El aprendizaje es algo que se guarda en engramas. Bueno, si queremos verlo de una manera un poco reduccionista o neurocentrista, digamos que se guarda en el cerebro, ¿vale? Esas memorias, esas asociaciones o aprendizajes que nosotros tenemos. Y como sabemos, que repaso un poco de la charla que di el año pasado de Carl Friston y el principio de energía libre, nuestro organismo es un organismo predictivo que lo que va a intentar hacer es reducir la sorpresa o la entropía sensorial a toda costa. Entonces, cualquier estímulo sensorial que ocurra en el futuro, si el cerebro ya tiene un prior muy fuerte, si el cerebro, vamos a decir, que ha aprendido y ha guardado todo eso en sus redes, que tiene que aparecer dolor o que tiene que aparecer esa respuesta de miedo ante los estímulos inocuos, entre paréntesis condicionados, pues ese cerebro va a modular precisamente toda la información que está subiendo, ¿vale? Es decir, esos errores de predicción se van a solventar modulando la información visual, auditiva, táctil, de movimiento, ¿vale? Porque precisamente lo que va a hacer es modular esa información para que cambie y sea información más nociceptiva o termine evocando circuitos de dolor, ¿vale? Y lo va a hacer, pues bueno, como decíamos en la charla del año pasado, de una forma, siguiendo las reglas de Thomas Bayes, ¿vale? Del estadístico. Que bueno, tampoco me voy a parar mucho en esto. Esto es un poco lo que he dicho, ¿vale? De la charla anterior y ya está. Entonces, este sería el resumen de la parte 1. Creo que, no sé, no me he pasado mucho. La siguiente parte es más corta. Resumidamente, el dolor y el miedo no siempre van de la mano, ¿ok? Puede que vengan pacientes a la consulta que tengan dolor, pero que no tengan un excesivo miedo y que no sea algo que tengamos que abordar, ¿vale? Aunque generalmente sí, los pacientes llegan con miedo al dolor, pero bueno. Segundo punto, cuando hablamos de miedo al dolor, no solo estamos hablando del miedo a la propia sensación desagradable de dolor, insisto, sino de su significado y de la expectativa de daño, de la interpretación, una vez más, ¿vale? El miedo al dolor sirve para generar aprendizaje y con ello, más bien lo retroalimenta, y con ello ayuda a sobrevivir, ¿vale? Porque al final nosotros aprendemos a tener miedo a aquel estímulo que creemos que está haciendo daño al organismo y eso, pues en cierto sentido, nos ha ayudado a sobrevivir evitando posibles amenazas, ¿vale? A lo largo de la evolución. Pero solo es útil, lógicamente, si el miedo es comedido y no desmedido y generalizado.
Cuarto punto, existen diversos sistemas de aprendizaje, ya los hemos visto todos. Hay algunos que son los de condicionamiento, que son libres de modelo, ¿vale? Siempre funcionan así, de la misma forma. Y hay otros como el aprendizaje jerárquicamente superior, cognitivo, que sí que está basado, pues eso, en nuestras representaciones o modelos mentales, ¿no? De cómo funciona el mundo y nuestro cuerpo. El miedo es una parte fundamental dentro de esos procesos de aprendizaje. Por último, cuando el organismo aprende a evocar estas respuestas de dolor retroalimentadas por el miedo, modulará la información del exterior para que no se generen errores de predicción, que es lo que hemos comentado del cerebro bayesiano, ¿vale? En la última diapositiva. Entonces, bueno, bien, todo esto, pues guay, pero ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer en esta segunda, quiero decir, al tratar al paciente con miedo, que lo vamos a ver en esta segunda parte? Y aquí es donde, leyendo un poco sobre las terapias de exposición al miedo al dolor, pues resulta que ha habido un gran cambio de paradigma que ahora os voy a explicar, y que precisamente cuando volví a analizar otra vez la escena de la película de Dune, ¿vale? Con la que hemos comenzado, espero que no se os haya olvidado lo que ocurría, pues dije, joder, es que esto también está pasando en esta escena, ¿vale? Realmente es una gran metáfora o símil o representación de cómo se tiene que afrontar el dolor en consulta, y de por qué funcionan ese tipo de experimentos o pruebas, ¿vale? Eh, si completamos el modelo de miedo-evitación de Blayen, añadimos la parte de la derecha en la que siempre se ha pensado que lo primero que había que hacer era confrontar el miedo, confrontar esa experiencia compleja con sus características cognitivas, emocionales y fisiológicas, ¿vale? Y que a través de esa confrontación activa, lo que íbamos a hacer es generar un nuevo aprendizaje, ¿vale? Es decir, una nueva asociación de me puedo mover, no es peligroso, y eso poco a poco es lo que va haciendo que se reduzca todas estas asociaciones que se han ido haciendo en el organismo y por tanto también la evocación de las respuestas condicionadas, que una de ellas ya hemos dicho que podía ser el dolor en sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué creíamos? Que eliminando el miedo de forma gradual, lo que hacíamos era habituar o de la manera en la que hay que hacerlo es habituando al organismo a aquellos estímulos que han pasado a ser estímulos condicionados, ¿vale? Que en este caso, el ejemplo que llevamos poniendo todo este tiempo es, por ejemplo, el agacharnos hacia adelante, ¿no? Haciendo una exposición graduada a esa cosa que al paciente le interpreta que es peligrosa, que le da miedo, pues realmente es como se elimina el miedo y de ahí progresivamente, pues, se sale, ¿no? De ese círculo vicioso. Vale. De hecho, si analizamos las terapias más efectivas que hasta ahora hemos creído que teníamos contra el miedo al dolor, ¿vale? Que nosotros utilizamos para tratar el miedo al dolor, siempre tienen elementos muy parecidos, ¿vale? De educación al dolor y luego siempre exposiciones graduales. Puede haber reeducación sensorial, si lo que tenemos es si el miedo al dolor es realmente miedo al tacto, ¿vale? Porque el paciente puede tener, por ejemplo, alodinia, o puede ser una exposición al movimiento, que puede empezar incluso con la imaginería motora, ¿vale? En el caso de que el miedo al dolor sea realmente kinesiofobia, ¿no? Miedo al movimiento. Y con este movimiento, cuando ya se hace de forma activa, también se hace de forma gradual. Y las terapias que propiamente desarrolló el equipo de Blayen, que presentó en el congreso, él las llama terapias de exposición in vivo, en las que se utiliza una escala de jerarquía de cosas o tareas que el paciente tiene miedo, porque ha identificado como aversivas, ¿vale? Y se las pone en orden, ¿no? De lo que menos miedo a lo que más miedo da. Y lo que se hacen es diseñar experimentos para exponer al paciente poco a poco a esas tareas, ¿no? Pero todo súper, súper, súper de forma
gradual, ¿no? Como poco a poco, como para generar esa habituación, poco a poco los estímulos, etcétera, etcétera, lo que hemos ido, lo que he comentado antes. Pero ¿qué pasa? Que también desde los paradigmas de investigación, volviendo otra vez al paradigma del joystick, espero que os acordéis, pues se han observado también otras cosas, ¿vale? A lo largo de los años, porque es que, claro, desde el 2020 que se planteó todo esto, hasta, o sea, desde el 2000 que se planteó todo esto hasta el año 2020, han pasado 2 décadas, ¿vale? Y ahí han cambiado muchas cosas. ¿Qué hemos podido observar? Pues que una vez eh, se ha generado una desasociación de estímulos, que al fin y al cabo es lo que nosotros pensamos que estamos haciendo con esa exposición gradual, ¿vale? Pensamos que se estaba generando una extinción, ¿vale? Entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Pues oye, parece que sí, que funciona, pero que si pasa un tiempo, ocurren estas cosas, ¿vale? Hay fenómenos de renovación, que quiere decir que cuando vuelve el contexto amenazante, vuelve otra vez la respuesta condicionada, ¿vale? La reinstalación, que es que cuando vuelve, aunque sea una sola vez, el estímulo incondicionado, que en los casos de los experimentos del joystick eran el calambrito en la mano, acordaros, al mover el joystick hacia la izquierda o a la derecha, el lado que sea, vuelven a aparecer otra vez inmediatamente, inmediatamente. Es decir, no tiene que haber una repetición, una asociación a través del tiempo, de nuevo, no se tiene que volver a generar nada, sino que parece que el cuerpo realmente guarda una memoria de esa asociación maladaptativa, ¿vale? De muevo el joystick hacia este lado y me da la descarga, por lo tanto tengo que evitarlo. Entonces, esa asociación de mover el joystick y evitación o miedo a ese estímulo sigue estando ahí, ¿vale? Y luego la reinstalación cruzada, que nos dice que cualquier estresor ya más general, que esto en pacientes con dolor crónico además pues, se ha observado con mayor potencia, mayor frecuencia, puede ser un grito de fondo, un ruido muy grande, algo que no es en sí mismo el calambre como tal, pero que es un estímulo aversivo, pues eso vuelve otra vez a que se genere la respuesta de miedo-evitación. Es decir, al mover el joystick, volver otra vez a dudar en moverlo, tardar más tiempo en hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, después de ver estos mecanismos, se entiende muy bien esto, ¿vale? Las recaídas. Que, si me permitís, voy a hacer una pequeña pausa para comentar que una de las cosas que a lo largo de los años, pues, más me ha chocado, más me ha costado aprender, es que aunque el paciente parezca que está curado, muchos de ellos recaen. ¿Vale? Y esto es algo que tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, esas viejas creencias, si no estamos pendientes del paciente o si no le entrenamos en los contextos aversivos, como hemos visto antes, si vuelve un contexto aversivo en su vida, es como que de repente se pierde el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje de exposición al movimiento que nosotros hemos generado gradualmente, y lo que se evoca es esa memoria, otra vez maladaptativa, ese circuito de asociación de, de que un estímulo inocuo puede causarme daño en el organismo y por tanto tengo que evitarlo, temerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, eh, esto es algo que me parece que estamos siendo muy negligentes, ¿vale? Y que no, y que aunque ahora sepamos un poco más la dirección correcta de los tratamientos, aún queda mucho por pulir, porque esto sigue ocurriendo, ¿vale? Y es muy importante que lo prestemos atención. Y quiero que os fijéis que este artículo que encontré aquí es de 1991, ¿vale? O sea, es decir, hay gente que nos está intentando hablar de esto desde hace un mogollón de tiempo y no queremos verlo. O sea que seguimos un poco también dentro de nuestros sesgos, ¿vale? Y esto es muy importante en que de un modo u otro se hable más, ¿vale? Los pacientes con dolor crónico recaen, ¿vale? Vuelven otra vez sus viejos aprendizajes maladaptativos. Entonces, claro, todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que realmente, pues es un poco lo que os he dicho, que sí que es verdad que a través del tratamiento, en un contexto de seguridad, con el fisio al lado,
o el resto de profesionales, si se hace bien, ese paciente va a aprender de forma adaptativa, pues esas creencias de daño, de todo esto maladaptativas, van a desaparecer y se va a generar una asociación positiva entre el movimiento y el cese de los síntomas y la reducción del miedo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer la vieja memoria antigua. Entonces, lo que pasa es que nosotros con los tratamientos parece que estamos generando una nueva memoria, una memoria inhibitoria, vamos a llamar, que va a entrar directamente a competir con la memoria que había antes. Y ahí ya se trata de, eh, de poner ambas en una balanza, ¿no? El organismo va a poner ambas en una balanza y va a decir, bueno, estoy en un contexto de amenaza, porque si estoy en un contexto de amenaza, ¿no? O me siento desprotegido de nuevo, voy a volver a pulsar el botón de esta memoria antigua, con todo lo que conlleva, con el miedo al dolor, la respuesta propiamente incluso del dolor, que puede ser una respuesta condicionada, las respuestas de evitación, ¿vale? O sea, es decir, volver otra vez a ese ciclo, a esa espiral asquerosa en la que suelen entrar estos pacientes, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que claro, que los pacientes con nosotros en consulta, si lo hacemos todo gradual, muy poquito a poco, pues se sienten seguros, pero claro, luego salen al mundo exterior y si esto no se aprende a gestionar de una forma adecuada, el mundo exterior es amenazante y sigue siendo amenazante para ellos, ¿vale? Entonces, eso explica muy bien las recaídas. Entonces, claro, lo que hemos dicho, ¿no? Gradual, una escalera gradual, hacer como listas de tareas que den miedo, pero exponernos a ellas poco a poco. Vale, pues lo que pasa es que cuanto más gradual sea la exposición al miedo al dolor, más se reduce la incertidumbre con pequeños cambios, ¿vale? Que son muy poco perceptibles. Es decir, se generan algo que hemos visto antes y algo que vimos también, insisto, el año pasado, porque ya veis que al final esas teorías de procesamiento predictivo están encajando en todo, ¿vale? Lo que pasa es que estamos generando errores de predicción y cuando digo errores de predicción, quiero decir que se desafían las creencias que el paciente tiene de me voy a agachar y me voy a partir la espalda. Si hacemos esos experimentos muy poquito a poco, es posible que las memorias inhibitorias que se forman, como no hay un gran error de predicción, no sean muy potentes, ¿vale? Y es muy posible que, como no son muy potentes esas memorias inhibitorias, ¿vale? Esas memorias, ese nuevo circuito de aprendizaje adaptativo, como queramos llamarlo, eh, pues en cuanto el contexto sea un poco desfavorable, no se va a disparar ese circuito adaptativo, sino el circuito fuerte. Entonces, ¿qué es lo novedoso realmente de los últimos años? ¿Vale? Pues que no es necesario que los tratamientos que hagamos y las exposiciones que hagamos al miedo al dolor sean graduales. ¿Vale? Lo que hemos observado es que la reducción del miedo antes de la exposición no es un indicador confiable de la cantidad de aprendizaje que va a tener la persona. Por tanto, reducir mucho o querer reducir mucho los niveles de miedo previamente y querer hacerlo de forma extremadamente gradual ya no está tan recomendado, ¿vale? Y esto es lo que me parece, pues, eso, interesante. Lo importante es establecer un error de predicción y cuando hablamos de error de predicción, insisto, es generar un experimento en el que esas creencias, ¿vale? Esa parte cognitiva del miedo al dolor, las creencias catastrofistas, hay que generar un experimento que desafíe eso, precisamente, lo que el paciente cree que está mal, la percepción del daño, ¿vale? Y cuanto más grande, cuanto más hardcore sea ese experimento, más fuerte va a ser la memoria inhibitoria, ¿vale? Y nosotros queremos que esa memoria sea súper potente. Es decir, el paciente tiene que tener una especie de catarsis fuerte en la consulta, ¿vale? A través de estos experimentos, de estas exposiciones a las cosas que le dan miedo. Y paradójicamente, si lo hacemos muy gradual, eso no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, lo importante es diseñar experimentos, como he subrayado ahí abajo, que desafíen esas creencias. Y cuanto más bruscos sean, pues parece que mejor.
Y claro, ahora, si volvemos a analizar otra vez la imagen, bueno, el vídeo inicial que he puesto, vemos cómo encajan en esa escena de la película todas estas cosas que estamos diciendo. Vemos, por un lado, un mecanismo de priming, es decir, un aprendizaje, bueno, o algo que podía reflejar un poco eso, cognitivo, es decir, es como si la líder esta de la secta religiosa que está poniendo a prueba al protagonista fuese el super neurocirujano que nos está diciendo que no levantemos pesos con la espalda doblada, ¿vale? Paul precisamente pregunta qué hay en la caja y ella directamente le dice dolor, o sea, te vas a encontrar eso, ¿vale? Y es muy parecido pues a eso que estoy diciendo en la vida real. ¿Qué pasa? Que cuando Paul empieza a tener miedo durante la experiencia, lo que vemos reflejado en las imágenes, es lo que él está pensando que está ocurriendo en ese momento, es la mano chamuscada, o sea, ardiendo, porque es precisamente lo que él está sintiendo, ¿no? Él siente como que su mano está ardiendo, igual que los pacientes sienten que cuando se agachan, como hay dolor, parece que se va a partir la espalda y que va a ser el fin del mundo, ¿no? Y que si levanto, bueno, si hago peso muerto con más de 30 kilos, me quedo en una silla de ruedas, que me lo ha dicho el médico, ¿vale? Y el paciente percibe que la espalda se está rompiendo de alguna forma, ¿vale? Al hacer estas cosas. ¿Y qué vemos también? Pues el afrontamiento al miedo que ocurre cuando Paul se recita a sí mismo mentalmente la letanía del miedo, ¿no? En la que estaba esa grandiosa frase del miedo mata la mente. Para Paul, eso es como un ancla de seguridad que ayuda a pasar a través de esa exposición a algo hacia lo que tiene miedo, ¿vale? Que esta palabra ancla de seguridad, pues se la habréis escuchado a Mar Flores, ¿vale? Antes, porque ella llama esto de esta forma, ¿vale? Algo que le da al paciente como la capacidad no de revertir el miedo por completo, ¿vale? Que ese es tal vez el error, querer eliminar todo el miedo por completo, sino empujar un poco al paciente a que haga algo con miedo y aún así que encuentre estrategias para luchar con ese miedo en el momento en el que lo está haciendo, ¿vale? ¿Y qué es lo realmente interesante de todo? Pues el final, ¿no? Cuando Paul saca la mano y ve que no ha pasado nada. Ese no ha pasado nada, eso es el gigantesco error de predicción que nosotros buscamos con los pacientes. O sea, lo que a mí realmente me resultaba interesante de la película es eso, el afrontamiento del miedo y demás, pero viendo la escena eh, tiene mucha más significación esto, ¿no? O sea, que Paul al final, al sacar la mano, se da cuenta realmente de todo lo que está pasando, de qué iba la prueba, ¿vale? Bueno, os recomiendo que veáis la película para que os enteréis mejor, porque tiene mucho significado esto que ocurre en esta escena. Pero bueno, esa comprensión final de lo que ocurre, esa epifanía que estamos buscando, eso es realmente algo similar a lo que queremos buscar en conducta, ¿vale? Y de nuevo, si hacemos las cosas muy despacio, muy graduales, sin empujar al paciente ni un poquito, pues eso no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, también, como he subrayado abajo, pues eso, decir que es necesario luchar contra el miedo durante el experimento y no excesivamente de antemano. Y que lo importante es que se desafíen las respuestas cognitivas de la experiencia del miedo al dolor. Es decir, lo que Paul pensaba que se me está quemando la mano, la saco y anda, mira, pues resulta que sí que me dolía, ¿no? El dolor no ha cesado, pero o sea, durante el experimento para sacar la mano, pues fíjate, no está chamuscada, ¿vale? Bueno, decir que para nosotros la realidad virtual, pues ahora es una herramienta con la que podemos diseñar esos experimentos lo más hardcore posible, ¿vale? Porque podemos incluso generar un contexto que se asemeje más a, pues, por ejemplo, la oficina del trabajador o su puesto de trabajo, en el caso de que eso fuese un aprendizaje dentro de esa generalización que hemos visto antes, ¿no? Entonces es muy interesante porque conseguimos motivar al paciente a que lo haga, darle como una mínima seguridad, pero no del todo, no eliminar el miedo por completo, ¿vale? ¿Está pitando algo? No sé si todo va bien o se me escucha. No te preocupes, son accesos. Vale.
Vale, termino ya, ¿eh? Esto es lo último. Entonces, por último, cosas importantes que deberíamos incluir dentro de las cosas que hagamos con los pacientes en consulta. Pautas generales, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar precisamente esos procesos de recaída. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es generar esa memoria inhibitoria lo más tocha, lo más fuerte y lo más extrapolable posible. Podemos utilizar una jerarquía del miedo, ¿vale? Como las escalas que se utilizaban antes en los experimentos, en las que he dicho, pues esa lista de cosas que dan miedo que vayan ordenadas de lo más sencillo a lo más complicado, de lo que menos miedo a lo que más miedo. Pero ya tenemos que reformulamos un poco el sentido de esa jerarquía. Lo que queremos realmente es un listado de las cosas que le dan miedo al paciente, que eso es siempre útil, pero para desengranar un poco por qué el paciente tiene miedo a esas cosas, ¿vale? O sea, es decir, que el paciente exponga dentro de esa lista las creencias, ¿no? O sea, el paciente puede poner, vale, el número 1 de la lista, agacharme doblando la columna. Pero yo no quiero saber solo eso, quiero que me expliques qué piensas que va a pasar cuando se te dobla la columna. Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Que se te va a herniar un disco? Si levantas 30 kilos, que no vas a poder levantar 30 kilos, que te vas a morir de dolor. A veces también se puede utilizar el dolor como, ¿no? como parte del desafío. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Que se te va a fracturar la espalda? Pues igual eso es lo que vamos a poner a prueba con el experimento. Insisto, esa creencia, ¿vale? Tenemos que generar una mínima reestructuración cognitiva durante la educación al dolor, ¿vale? La educación al dolor no la desechamos por completo, tiene que estar ahí, pero sí que es cierto que igual no hacen falta 8 sesiones de 1 hora de educación en dolor, de explicar hasta la última sinapsis, hasta el último mecanismo. Yo por experiencia también os digo que yo hago esto, ¿vale? Y yo he hecho esto, que los pacientes no, es que no se acuerdan, o sea, no se acuerdan, ¿vale? Si yo hago una valoración a ese paciente a los 3 meses o a los 6 meses, os lo puedo asegurar, tienen una intuición general de lo que les has contado y ellos entienden que ha sido útil porque les ha motivado a que, pues mira, me he lanzado a hacer esto, ¿no? Me he lanzado a hacer la tarea que tú me has dicho porque me has generado la suficiente seguridad, pero yo realmente no he entendido, no he entendido la neuromatriz del dolor ni todas estas cosas, ¿vale? Y no sabrían explicártelas. O sea, yo os lo garantizo. Que pasado el tiempo, a no ser que tengamos al mítico paciente cerebrito que le molen estas cosas y que cognitivamente esté muy bien y las pueda aprender, en general el resto se quedan con cosas muy sencillas, ¿vale? ¿Qué más? Intervenciones de psicología positiva, ¿vale? Que no es ser Mr. Wonderful, es simplemente tratar de inducir un estado emocionalmente positivo previo a la exposición, es decir, generar pues una relación de confianza afectiva entre la persona que va a acompañar al paciente, es decir, el fisio, en este caso, nosotros, y esta otra persona, ¿vale? Y puede ser con estrategias tan sencillas como hablarle durante 30 segundos antes de hacer el peso muerto con 30 kilos, hablarle de para qué va a servir esto, o simplemente, insisto, es solo situarle en un estado emocional positivo. O sea, puede ser rememorar con él que el Madrid ha ganado el partido el pasado fin de semana, ¿vale? Si le gusta el fútbol y le gusta el Madrid. Puede ser algo completamente arbitrario. Lo único que queremos es que la persona esté eh, cómoda, ¿vale? Cómoda y con confianza, ¿de acuerdo? Eh, promover la variabilidad. Esto posiblemente sea lo más importante y algo que falta en los tratamientos, ¿vale? Podemos hacer el mejor de los tratamientos, pero si solo lo hacemos entre las 4 paredes de la consulta y no guiamos al paciente para que gane autoeficacia y que haga experimentos fuera y que compruebe, que explore, que realmente extrapole esa sensación de confianza y esa nueva memoria inhibitoria, si eso no lo hacemos y no metemos variabilidad, nuevos movimientos, nuevos pesos, diferentes entornos, con diferentes personas también, diferentes estímulos. Si no hacemos todo eso, es posible que esa memoria inhibitoria se venga abajo, ¿vale? Se caiga. Tenemos que reducir también conductas de búsqueda de seguridad.
que esto va un poco de la mano también de la exposición gradual. Una conducta de seguridad, por ejemplo, que es que el paciente se agache a coger peso, pero lo haga con la columna doblada, ¿vale? Muchas veces hemos dicho esto en consulta y hemos pensado, ya he solucionado el problema del paciente, porque si el objetivo es levantar el peso, lo hace. Pero hemos desafiado su creencia. Es que, insisto, vuelvo otra vez atrás. Hemos desafiado la creencia que está generando ese miedo al dolor, de que si me doblo la columna se me parte la espalda. No lo hemos hecho, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar esa gradualidad y esa búsqueda de conductas de seguridad durante los experimentos. Por último, asociar el estímulo con nuevos resultados, ¿vale? Es decir, vale, puede ser gratificante que me hayas hecho un Jefferson curl en la consulta con una kettlebell de 12 kilos, ¿vale? Pero si además eso lo llevo luego a casa y me levantas a tu hijo o a tu nieto que precisamente pesa sus 12 kilos y le puedes poner en volandas, eso va a ser un nuevo resultado muy gratificante y en otro contexto que también va a favorecer ese refuerzo positivo del nuevo aprendizaje. Desasociar el miedo de su respuesta conductual, que es lo último, que es la evitación, que esto es otra de las cosas que precisamente pasaban durante la escena de la película, ¿vale? Paul tiene la mano dentro de la caja y la deja dentro, ¿vale? Es decir, no saca la mano, no cede en el experimento. También es verdad que está la aguja venenosa, esa puesta en su cuello, ¿vale? Que es como si yo pusiese pues, una pistola en la cabeza del paciente y le dijera, mira, o me haces 5 sentadillas o te disparo. Entonces es un poco tramposo esa escena de la película, pero bueno, me entendéis. Hay que fomentar que pueda existir miedo y que puedas hacer cosas con miedo, pero que las hagas, ¿vale? Es decir, que no haya esa asociación con la respuesta de evitación, la respuesta conductual de evitación. Y por último, reforzar conductas que compitan como recompensa con la conducta de evitación, ¿de acuerdo? Es decir, un poco el ejemplo que he puesto también antes de jugar con los nietos, ¿no? Yo al final, pues, para mí, ¿qué tiene más peso, no? ¿Hacer esto y poder jugar con mis nietos y poder levantarlos o el miedo que tengo realmente a que se me rompa la espalda? Pues generar esos conflictos puede ser hasta bueno, ¿vale? Para que el paciente, como para empujar o forzar un poquito a que el paciente haga precisamente esas cosas, ¿vale? Entonces, aquí he querido ponerlo un poco de manera práctica y resumida. Esta es la diapositiva igual que os podéis llevar como esquema a la consulta. Cogemos a un paciente, le analizamos, hacemos esa lista, esa jerarquía de cosas que le dan miedo y empezamos a desmigar un poco por qué le da miedo cada una de esas cosas que nos ha puesto. Y pues, cogemos una de ellas, que puede ser, por ejemplo, agacharse, y él, claro, te dice que si me agacho doblando la columna me romperé la espalda. Vale, muy bien, pues en primer lugar seleccionamos al paciente, comprobamos que es un paciente que tiene miedo al dolor, ¿vale? Que tenemos que hacer esto con él, que es algo que tenemos que tratar. Seleccionamos aquello que le da miedo y analizamos muy bien las expectativas y las creencias que tiene, ¿de acuerdo? El tercer punto, le educamos, pero insisto, mínimamente, ¿vale? La educación tienen que ser pinceladas, ¿vale? Y tienen que servir únicamente para motivar al paciente y para generar una adherencia y una relación terapeuta-paciente para que se exponga más tarde, ¿vale? Uy, va, se perdió. Vale, ya está. El aprendizaje viene del error de predicción, ¿vale? Y el error de predicción no es algo que se genere con la educación. El error de predicción es algo que se genera con la exposición, con el experimento, con el, ahí va, mi mano no se ha quemado, ahí va, mi espalda no se ha partido. Eso es realmente con lo que los pacientes aprenden, ¿vale? Por último, cuarto, diseñar el experimento. Tenemos que generar ese ambiente afectivo positivo previo, ¿vale? Podemos dar al paciente anclas de seguridad, ¿de acuerdo? Para que afronte el miedo durante la exposición. Insisto, no queremos quitarle el miedo de antemano, queremos que lo afronte. Realizar la exposición en vivo, ¿vale?
que puede ser, pues, directamente decirle que me vas a levantar esta caja, me vas a levantar esta kettlebell. ¿Qué crees? ¿Que se te va a partir la espalda? ¿Qué te apuestas a que no? Venga, ¿tienes la suficiente motivación, confianza en mí como para hacerlo? Venga, vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? O podemos hacerlo con realidad virtual, ¿vale? Podemos hacerlo, podemos incluirle dentro de un entorno virtual en el que tenga que agacharse y luego le enseñamos el vídeo y le decimos, tío, mira lo que has hecho, ¿vale? O sea, te has agachado aquí a tu lado de la columna, se te ha roto, ¿eh? Ha pasado lo que tú creías, ¿a que no? Pues eso es, ¿vale? Por donde tienen que ir los tiros. Finalmente, hay que reflejar, esto es súper importante, se van a generar esa violación de expectativas si hacemos bien el experimento, porque va a haber un gran error de predicción, pero luego al final tenemos que observar los resultados, ¿vale? Y el paciente tiene que reflejarnos cómo se ha sentido durante el proceso y cómo se siente al final, ¿vale? O sea, pídele al paciente que te hable, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has interpretado de todo esto? Y que lo verbalice, y porque eso construye un nuevo modelo mental dentro de su cabeza, ¿vale? Y lógicamente el fisioterapeuta, el terapeuta en cuestión aquí, tiene que conducirle en todo eso. ¿Vale? Tú tienes que ser avispado y decirle, ostras, ¿has visto? ¿Has visto lo que has hecho? Y no te ha roto o no te ha dolido tanto, o, ¿de acuerdo? Y finalmente, punto número 5, extrapolemos, revivamos la experiencia que ha vivido de seguridad, de catarsis, ¿vale? El paciente de distintas formas y en distintos entornos, con distintos movimientos, con distintos objetos, ¿vale? En distintos contextos, con distintas personas, ¿vale? Esa es la única manera de evitar las recaídas. No haciendo una educación más severa, no haciendo ejercicios por hacer, no aumentando las capacidades físicas de los pacientes a más no poder, no. No haciendo las cosas de forma gradual, no, no. Tenemos que hacer las cosas un poco de esta forma, ¿vale? Resumen de esta última parte, y ya con esto termino, queremos confrontar el miedo para reducir el dolor. Eso es importante. Esto implica, pero bueno, insisto, confrontar el miedo, no eliminarlo previamente, ¿vale? Queremos confrontar una exposición con miedo, que el paciente aprenda a lidiar con ese miedo al dolor. Esto implica conformar una nueva memoria de seguridad que competirá con la memoria antigua maladaptativa. Eh, Insisto, no desaparece, la memoria maladaptativa se queda ahí guardada al acecho. Para crear un nuevo aprendizaje es necesario crear entonces errores de predicción y cuanto mayor sea el error de predicción, mejor es el aprendizaje. No es tan necesario el componente gradual, no queremos habituar, sino que queremos generar aprendizaje inhibitorio, ¿vale? Que así se llama. Esa disociación entre, bueno, esa ruptura de las creencias, ¿vale? Lo que es necesario que se dé durante el experimento no es la eliminación del dolor, sino del componente de las creencias dentro del miedo al dolor. Es necesario desafiar esas creencias para generar el error de predicción. Y por último, para que no haya recaídas, insisto, es necesario generar un aprendizaje inhibitorio fuerte y fomentar la variabilidad contextual del mismo, entre otras cosas. Y con eso ya, pues, se acabó. Bueno, me pasa un poco. Muy bien, Empezamos más tarde. un poco bastante. Yo creo que tenías para dos, Mastermind. Pero bueno, Puede ser. podríamos haber aprovechado para dos. Podrías haber cogido la segunda parte y haberla dejado, haber hecho como Dune y haber dejado, haber dejado a la gente con la miel en la boca. Por cierto, lo han preguntado en el chat que qué película es. Ya les he dicho, es Dune de Denis Villeneuve, no es la de David Lynch. Y, ojo, si la vais a ver, dos cosas. Una, dura 3 horas, si mal no recuerdo, ¿no? En torno a 3 horas. Y dos, no tiene fin. O sea, hay una segunda parte que la harán cuando la harán. Sí. Pero yo recuerdo haberla visto en un viaje de estos transatlántico que dices, bueno, tengo mucho tiempo y sé que esta película es muy larga, pero cuando vi que acababa y no tenía final, me sentó como una pata en el culo. O sea, pero bueno, yo solo vi la película, ¿eh? Yo la escena esta del dolor, pues no la desgrané tanto como tú, de una manera tan magistral, sinceramente, pero bueno, pues no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. A mí me surgen miles de cosas, no voy a extenderme mucho, pero bueno, sí que bueno, en cierto modo, todo el tema que comentas de la película, ¿no?
el hecho de ese trasfondo de Villeneuve un poco que es el estoicismo, ¿no? El tan boga hoy en día que enfatiza la importancia de controlar las emociones, de no dejarse llevar por ellas y que ahora está tan de moda, ¿no? Que parece que, Sí. que vuelve el estoicismo, ¿no? Y yo creo que en parte pues el trasfondo de todo esto pues es el control y el control de las emociones en este tipo de escenas, pues genera una cierta emoción, ¿no? Hemos hablado mucho de las respuestas, famosas respuestas, los estímulos condicionados, ¿no? Comentabas de Pavlov, esos estímulos condicionados a veces generan respuestas incorrectas, imprevistas, ¿no? Siempre se cuenta el experimento de Pavlov, pero se sabe que Pavlov debía ser un amante de los perros y por lo visto debía tener varios en su hogar, y en una ocasión pues llevaba con una demostración de experimentos de condicionamiento y utilizó uno de los perros como sujeto y le hizo lo de la campanita, pero el perro, por lo visto, debió aprender que la campanita era la hora de dormir y el perro se dormía, ¿no? También Pues podemos... fíjate, hasta ese punto puede llegar, sí. Bueno, lo que has comentado, y además, curiosamente, hoy había unas jornadas que no he podido ir, me ha dado mucha rabia, había unas jornadas de realidad virtual, de fisioterapia y realidad virtual del Colegio del País Vasco, no por desgracia, porque como me coincidía con esto no he podido ir, pero bueno, hablabas de Skinner, de la posibilidad de engañar esas respuestas a las conductas aprendidas. En cierto modo, si la conducta humana puede ser modificada a través de la manipulación del ambiente, es en cierto modo lo que comentas, ¿no? La realidad virtual. ¿Tú tienes experiencia? Es la única pregunta que yo tengo y tampoco me quiero extender mucho. ¿Tienes experiencia sobre la fijación que ese tipo de estrategias suele tener sobre los entornos reales? O sea, ¿realmente es capaz la realidad virtual de generar un cambio de conducta radical con respecto al miedo y con respecto al dolor también? Sí, a ver, lo primero es que la realidad, hay que saber seleccionar muy bien los pacientes. Ahora mismo la realidad virtual es una herramienta que sirve mucho en un tipo especial de miedo que es simplemente el miedo al movimiento, ¿vale? Y sirve mucho porque precisamente se desarrollan este tipo de experimentos in vivo en el que tú puedes decirle luego al paciente, pero mira, ¿ves? O sea, cómo has movido los brazos, cómo has hecho esto. Entonces ahí yo creo que es muy interesante. También depende mucho del software. Nosotros en la consulta tenemos yo trabajo aquí en una empresa en Atmos en Burgos y bueno, compramos unas pues un poco más baratas por experimentar primero con ellas al principio, que es lo que le recomiendo a todo el mundo, y con software, con juegos de deportes, ¿vale? Entonces, pues bueno, tú con ese juego sí que vas a conseguir que la persona al final haga ese movimiento que tú quieres, que no te hace falta nada más para el experimento, pero sí que es verdad que el contexto está muy poco logrado. O sea, tú al final es una sala virtual, una cancha, bueno, tú imagino que la habrás probado alguna vez, eh, un entorno muy poco rico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y sé que, pues por ejemplo, con el software de Dynamics, pues hombre, está mucho más orientado a este tipo de cosas de las que estamos hablando, se puede personalizar mucho más, puedes generar entornos virtuales que se asemejen mucho más a vidas más realistas de nuestros pacientes, ¿no? Con tareas mucho más realistas, de coger pues, cucharas o cosas, ¿no? Y, y eso pues seguramente sea más útil. Yo creo que la cuestión es más en el futuro, ¿no? En el futuro, con trajes ápticos y todas estas cosas que ya también pues, se está experimentando mucho con todo esto, al final es que vamos a poder generar un entorno multisensorial tan enriquecido que pues prácticamente, yo qué sé, si un paciente lo que tiene realmente es miedo al dolor cuando está en su puesto en la oficina sentado trabajando con el jefe detrás gritando, pues igual podemos generar incluso ese entorno en específico, ¿no? Con ya un avatar virtual que simule todo esto, o sea, no sé, las posibilidades lo que está claro es que son infinitas. O sea, la realidad virtual ahora mismo son pañales y el potencial que tiene. Pensé, de hecho, en algún momento en hacer la charla de realidad virtual, pero dije, mejor de esto. Pero vamos, que es un tema fascinante y dentro de poco va a haber gafas de realidad virtual o dispositivos de realidad virtual en todas nuestras consultas. Eso yo creo que está claro. Yo creo que está claro.
Bueno, pues nada más, Manuel, una vez más, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido también en esta tercera edición. Y bueno, con esto ya damos por finalizado el Mastermind de esta tercera edición.